¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Alondra Guerrero González. Soy ingeniero en sistemas computacionales y a partir de hoy seré su maestra. En esta ocasión les impartiré la materia de Historia 1. Ok, ¿cómo va a ser nuestra forma de evaluar? Bueno, ustedes ya tienen 5 puntos por el hecho de ser alumnos. Les toca reunir los otros 5 puntos. ¿De qué forma lo van a hacer? Van a tener 2 puntos por tarea. Por ejemplo, si tienen 10 tareas y me entregan las 10, pues tendrán sus 2 puntos. Si me entregan solamente 5, pues tendrán un punto. Los siguientes 2 puntos los conseguirán a partir de su examen y el último punto lo van a conseguir con un proyecto escolar que se los estaré dando a conocer al finalizar esta sesión. Ok, pues vamos a entrar en materia. Muy bien, vamos a entrar en materia. El día de hoy vamos a ver el tema la conquista. La conquista de México se trata del acontecimiento donde los aztecas se sometieron ante los españoles. Recordemos que los aztecas es una civilización que tuvo origen entre 1325 y 1521. Ellos se ubicaban en la región de México de América Central, donde fundaron una de sus ciudades más importantes, que era Tenochtitlan. Su lengua era el náhuatl. Tenían sus propias creencias y sus divinidades, como era Quetzalcóatl y Huitzilopochtli. Los aztecas realizaban sacrificios humanos porque creían que de esto dependía el funcionamiento del universo, como era que el sol siguiera brillando o que lloviera, entre otras cosas. Para esto, en 1519 se expandieron a sus alrededores, logrando así convertirse en la ciudad más poderosa. Su economía se basaba en el cobro del tributo, el comercio y la agricultura. Los aztecas tenían una división política, por así decirlo, de 3 diferentes niveles. Lo que era la nobleza, que se ubicaba a Tlatoani, que era el jefe más principal, sus jefes administrativos, sacerdotes, sus jefes militares. De ahí seguimos con lo que era el pueblo, que eran los pochtecas y los campesinos y artesanos. Y por último tenemos a los siervos y a los esclavos. La máxima autoridad era el Tlatoani. Cabe mencionar que para tener dicho cargo se hacía una elección con un consejo electoral. Por otro lado se encontraban los españoles, que llegaron en 1492 con Cristóbal Colón, dando comienzo a la conquista de América. Durante los años de 1492 a 1519, el Imperio Español creció, concentrándose en algunas islas y costas del Caribe. El Imperio Español había encontrado riquezas, pero ninguna comparada como las que tenían los aztecas. Estos rumores llegaron al gobernador de Cuba, Diego Velázquez, y es así como comienza a organizar una expedición de la conquista, por lo cual considera mandar a uno de sus funcionarios para liderar la expedición. Hernán Cortés nació en 1485, llegó a América aproximadamente a los 20 años. En 1511 participó en la conquista de Cuba. Más adelante, Diego Velázquez desconfía de Cortés y termina removiéndolo del mando de la expedición. Cortés se le adelanta a Velázquez y sale de Cuba el 10 de febrero de 1519, llevando alrededor de 600 hombres, junto con cañones y ballestas. Cortés había oído decir que en Yucatán había algunos españoles cautivos de los indios, y estando en Cozumel llevó unas cartas a los prisioneros, incitándolos a reunirse con él. Así fue como se presentó el clérigo Jerónimo de Aguilar, quien durante los años que pasó entre los indios había aprendido la lengua maya, lo cual sirvió a Hernán Cortés como intérprete. La flota continuó su viaje rumbo al oeste y entró al río Grijalva, en donde Cortés requirió de los indios para que estos se declararan vasallos del rey de España. Pero como estos no entendieron razonamientos de los españoles, se creó la batalla en la que los nativos se vieron obligados a retirarse. Entonces Cortés toma posesión de la tierra en nombre del rey y dueño de Tabasco. Ordenó a sus soldados que reconocieran la comarca, pero al llegar al pueblo de Centla, los indios atacaron a los españoles, quienes tuvieron que hacer uso de cañones y de caballos para dominar a sus enemigos.
Hernando de Lerma hace las paces con los nativos de Tabasco, quienes deciden darle ricos obsequios, entre ellos una joven de nombre Malintzin, quien sirvió al conquistador como intérprete con los indios, pues ella sabía la lengua maya y náhuatl. Al llegar a San Juan de Ulúa, Cortés independiza de Velázquez, recibiendo la primera embajada de Moctezuma, quien enviaba a Grijalva ricos presentes con la petición de que se retiraran de sus dominios, pues obsesionado con el regreso de Quetzalcóatl, temía que los españoles fueran sus representantes. Cortés rechazó los tributos y siguió su camino a Tenochtitlan. En el trayecto se reunió con los totonacas, quienes, cansados de pagar tributo a los aztecas, aceptaron reunirse con los españoles. Más tarde llegaron a Tlaxcala, reino conformado por los pinomes, otomís y tlaxcaltecas. Xicotencan, quien era líder de los tlaxcaltecas, se opuso, ya que, a diferencia de los pinomes y otomís, dudaba de que los españoles fueran semidioses. Los tlaxcaltecas libraron algunas batallas, pero como era de esperarse, el poderío militar de los españoles los terminó ganando. Los tlaxcaltecas se unen a los españoles y es así como tlaxcaltecas, totonecas y españoles marchan hacia Tenochtitlan. Rumbo a Tenochtitlan hacen su parada en Cholula, donde llegan los rumores que los aztecas tenían planeado una emboscada hacia los españoles. Cortés no quiso arriesgar a sus hombres y es como comienza una batalla contra los habitantes de Cholula para demostrar que ellos tenían el poder. Esta batalla consistía con 6,000 civiles que fallecieron, pasando a la historia como la masacre más grande por parte de los españoles. Esta masacre pues fue injustificada. Aquella bárbara matanza a la que siguió el saqueo y el incendio es una mancha imborrable sobre el nombre de Cortés, pero su objetivo pues realmente lo cumplió, el cual era intimidar a las tribus rebeldes y someterlos al yugo de los españoles. Al salir los españoles de Cholula, le siguieron al camino de la Sierra Nevada, y a todos los lugares por donde pasaban eran bien recibidos. Al llegar a Tenochtitlan, salió el encuentro del emperador con sus mejores galas y acompañándolo de muchos nobles mexicanos. Cortés bajó de sus caballos para saludar a Moctezuma. Entre ambos hubo cambios y regalos. Moctezuma no tenía claro si Cortés era un dios, pues ya que esperaba el regreso de Quetzalcóatl, o si debía temerle. Lo invitó a él y a los demás españoles al palacio de Axayácatl para despejar sus dudas. Los españoles quedaron asombrados por todos los tesoros que tenían en el palacio, y en su estancia pasó de ser pacífica a una ocupación militar, haciendo prisionero a Moctezuma, y Moctezuma, pues temeroso de los españoles, tomó una actitud sumisa por la cual no se rebeló. Cortés, viendo amenazados sus planes de conquista, quiso entrar en arreglos con Narváez, proponiéndole continuar juntos con la empresa que ya habían comenzado y que estaba obteniendo buenos resultados, pero no llegaron a ningún acuerdo. Entonces Cortés sale inmediatamente de Tenochtitlan rumbo a Zempoala, donde sorprendió y derrotó a su adversario. Cuando Cortés sale de México, deja al frente a Pedro de Alvarado, el cual aprovechó la ocasión para cometer un atentado contra los indios. En ese momento comenzaban los preparativos para la fiesta del dios Huitzilopochtli, donde acudían veteranos de guerra, lectores de códices y capitanes de guerra. Alvarado aprovechó la fiesta para comenzar una gran matanza. No obstante, la rebelión siguió su curso y el ataque del cuartel español era constante. Toda la ciudad estaba en armas, dispuestas a atacar a los españoles. Es por esto que Cortés organiza 3 columnas para atacar, pero no consigue nada. Cuitláhuac no se quedó con las manos cruzadas como lo había hecho Moctezuma, y es por eso que decide hacer a los españoles prisioneros, pero estos se hartan y deciden huir por la noche, pero los aztecas se dan cuenta de la huida y comienzan a dar señales, convocando a guerreros para el combate. Tras esto Cortés se paró y comenzó a llorar, rindiendo homenaje a los caídos. Ese día se conoce como la Noche Triste. Pasó un año para que los españoles regresaran a la ciudad. Durante este tiempo, Cortés fortaleció a su ejército y preparó para derrotar a los aztecas de una vez por todas. Mandó construir bergantes para atacar por el agua. Durante este tiempo los aztecas trataron de construir alianzas con otros pueblos, pero pues estos se negaron. Además, una epidemia azotó la ciudad y Cuitláhuac muere.
así llegando su sucesor y último Tlatoani, Cuauhtémoc. La caída del imperio, pues Cortés regresó a Tenochtitlan con su ejército fortalecido para vengarse de la derrota de la Noche Triste. Los españoles establecieron su base militar en Texcoco, donde mandaban a ataques a los aztecas. Después de 93 días de batalla, los aztecas se fueron debilitando y el 13 de agosto de 1521 Cuauhtémoc decide salir de la ciudad y el imperio cae a mano de los conquistadores. La rápida culminación de la conquista fue factible por dos grandes factores. La primera porque los españoles contaban con armamentos que los aztecas pues no tenían, eran armamentos superiores, pues como eran las armas de fuego, a diferencia de que los aztecas solamente contaban con arcos y flechas. La segunda era que los reinos indígenas pues estaban muy divididos, como vimos con los tlaxcaltecas y los empualas. Estos se convirtieron en aliados de los españoles y los michoacanos se negaron a prestar su ayuda a los mexicas. Ahí tenemos la división de estas civilizaciones. A esto se le suma las supersticiones indígenas, que era que Quetzalcóatl iba a regresar, que los españoles era Quetzalcóatl. Así terminó el ciclo histórico de la cultura indígena para dar lugar a una nueva época en la que los indios vencidos fueron absorbidos totalmente por el Imperio Español. Se estableció México como la Nueva España, construyendo como el primer virreinato de los indios. Bueno, pues hasta aquí llega ese tema. Su tarea pues va a ser la siguiente. Van a investigar la ruta que tomó Hernán Cortés de Veracruz a Tenochtitlan. Lo van a marcar en un mapa, ya sea que lo impriman, ustedes lo compren. Este mapa tiene que ser de la República Mexicana sin nombres. ¿Por qué? Porque van a colocar posteriormente las ciudades por donde pasó Cortés para llegar a la ciudad. Posteriormente, pues lo pegarán en su libreta y les tomarán una foto. Esta la van a subir a la plataforma de Classroom. Ya yo les pondré la publicación en donde van a poder colocar su fotografía. La siguiente tarea es investigar en diferentes fuentes para elaborar un cuadro sinóptico con el tema principal, la conquista de México. Esto va a ser en su libreta. ¿Qué debe contener este mapa? Pues debe contener los siguientes puntos. Primeras expediciones españolas a las tierras mexicanas. Cómo fue la expedición de Hernán Cortés, es decir, cuál fue el recorrido, cómo se organizaron y algunos acontecimientos importantes. Los episodios importantes de la conquista, el primer contacto de los españoles que tuvieron con los aztecas, el comportamiento en Cholula y en Tenochtitlan, cómo toman la ciudad de Tenochtitlan y la reconstrucción de esta ciudad, es decir, el nuevo gobierno y la situación de Cortés. Al finalizar su cuadro sinóptico, al último van a colocar de dónde obtuvieron la información, si lo obtuvieron de internet, de algún libro, y le van a tomar igual una foto y la van a subir en la plataforma de Classroom. Esta pues también haré la publicación correspondiente para que lo puedan colocar. Recuerden que al principio de este video les dije que les iba a explicar en qué consistía su proyecto. Bueno, su proyecto es realizar un collage. Recuerden que un collage es el conjunto de imágenes o ilustraciones que ayudan para poder explicar un tema, ¿sale? Un collage de aproximadamente 35 por 30 centímetros. Si lo gustan hacer más grande, no hay ningún problema. El tema que van a trabajar es el virreinato, respondiendo pues las siguientes preguntas. ¿En qué consistió el virreinato? ¿Cómo era la cultura durante el virreinato? ¿Cuáles fueron las principales actividades económicas en la época del virreinato? ¿Y cómo fue la piratería en México durante esta temporada, esta época, lo que fue el virreinato, ¿sale? Van a realizar posteriormente un video donde van a explicar su collage, es decir, cada una de las imágenes tomando en cuenta las preguntas anteriores, y dicho video lo deberán subir a la plataforma de YouTube. Estos va a generar un link, este link lo van a pegar en la plataforma de Classroom, ya les estaré dejando por ahí la publicación, y a más tardar pues es para entregar el 18 de julio. Si tienen algunas dudas sobre el proyecto, sobre tareas, pues estoy a sus órdenes ahí en el grupo de WhatsApp. Cualquier cosa pues por ahí estamos, y yo creo que por el día de hoy pues es todo, y nos estamos viendo la siguiente clase.